Bueno, complicado también, ¿no? El me gusta del concejal, polémico por cierto, festejando este intento de magnicidio contra Cristina Fernández. Bueno, ¿de qué se trata la iniciativa? Contanos un poco. Bueno, en principio lo que estamos solicitando es que se convoque una sesión especial para evaluar la conducta ética, porque más allá de analizar si hay algún delito en el plano penal, en el plano de la tipificación penal, que es otro tema, lo que sí hay es una inconducta ética en la formalidad legal que se impone a los funcionarios públicos. Nosotros, desde el momento de la elección, juramos por la Constitución Nacional, el sistema democrático y todo el plexo normativo y de leyes que devienen de la Constitución Nacional. Cuando nosotros promovemos la comisión del delito de homicidio, estamos fallando a mucha normativa. Estamos yendo en contra de la ley de partidos políticos, estamos yendo en contra de la ley de ética pública, que es la que regula nuestro accionar cotidiano, estamos yendo en contra de la ley orgánica de municipios, estamos yendo en contra del reglamento interno del Consejo, y en nuestro rol de funcionarios públicos tenemos obligaciones legales que quizás un ciudadano común en sus redes puede hacer determinados posteos y no está obligado a cierto comportamiento por la ley. Pero en el caso de los concejales sí. Particularmente en el caso del homicidio por razones políticas, es algo que en el artículo 18 de nuestra Constitución queda abolido a perpetuidad la condena de muerte por causas políticas. Esto no es una pavada, porque en la Argentina, cada vez que se interrumpió el orden constitucional, el homicidio por razones políticas se institucionalizó y se convirtió en una razón de Estado. Entonces no podemos desde la política dar mensajes tan confusos, sobre todo en una sociedad como la rosarina. Vivimos atravesados por hechos de violencia, vivimos atravesados por tiroteos, por balaceras, por gente que pierde la vida, y la vida en nuestro ordenamiento jurídico es el bien superior Sí. protegido. Los funcionarios públicos tenemos obligación de tener un discurso en todo momento de protección de la vida. ¿Y qué respuesta hubo? ¿Hubo algún pedido de disculpas por parte de Meña? Meña dio una explicación confusa, dijo que él siempre le daba like a los posteos de sus amigos, pero bueno, no es lo mismo un posteo de un cumpleaños o un posteo de una mascota que un posteo que lamentaba el fracaso de un magnicidio, que decía que iba a ser su héroe la persona que había intentado este magnicidio y que ese hubiera sido un día de fiesta. Que además de ser un like a ese comentario, se suceden una serie de toda una participación de otros usuarios que con nombre y apellido identificables o desde cuentas no identificables continúan con esta conversación. Y este posteo queda durante muchas horas con el me Claro. gusta del concejal. Entonces, ahí lo que nos preocupa a nosotros es qué mensaje emanamos nosotros como autoridades ante la ciudadanía. ¿Cuál es nuestro rol? Nosotros tenemos un rol, somos referencia social, tenemos que ser ejemplo. No podemos participar de conductas ilegales por estas dos cuestiones, porque estamos obligados por la normativa que nos regula en nuestro funcionamiento y porque tenemos una obligación en términos simbólicos, ¿no? Somos representantes de personas. Y amén de eso, ¿tenés entendido si le sacó like él a la publicación o sigue estando? Después que esto se difunde en redes sociales, que otros usuarios empiezan a hacerlo correr por grupos de WhatsApp, evidentemente alguien le notificó de esta situación y retiró el me gusta. No, bueno, esto es un poco lo que venimos hablando, seguido acá en este programa, que es el odio que se genera de ambas partes, ¿no? De la grieta, ¿eh? En este caso, un concejal de Juntos por el Cambio, que es más que preocupante esto. ¿Y qué respuesta tuviste de tus pares, Marina? Sí, yo no coincido. A ver, hay dos cuestiones acá. Una cosa es, hay discursos odiantes que pueden estar en el marco de la ley. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de algo que surgió de un medio de comunicación que puede estar más identificado con el peronismo, como C5N, que le decían a Macri
o a Bolsonaro, el imbécil de Bolsonaro, o a Macri le decían mamerto. Esto puede ser un discurso odiante, como otros discursos odiantes, como decirle a Cristina es yegua, etc. Ahora, convocar a un homicidio está en otra categoría. No es solo un discurso odiante, es un discurso que incurre en la comisión de un delito. ¿Se entiende esta diferencia? Sí. Esto es fundamental entenderlo. Recordemos cuando Babi Echecopar justificó que a una niña que había sido víctima de una violación, intentó justificar esto en el short o en la indumentaria que la niña tenía puesta. Ahí hablamos de utilizar un derecho que la Constitución y las leyes protegen, como el derecho a la libertad de expresión, y que ese derecho a la libertad de expresión sea vehículo o canal para la violación de otro derecho. Eso es lo que la ley no permite. Si yo estoy promoviendo el asesinato de personas por su condición de trans, la ley no me habilita a que la libertad de expresión sea superior. La ley protege la vida de las personas trans y hay leyes contra la discriminación. Estas son las cosas que hay que aclarar, porque una cosa es, y digo, es importante aclararlo, porque si no mezclamos todo. Acá hay conductas que son ilegales y conductas que son legales. Claro. Las que son ilegales son promover delitos concretos contra otras personas en pos de la libertad de expresión. No podemos convocar a la violación, no podemos convocar a golpizas, no podemos convocar a homicidios. Mucho menos un homicidio, sí. Ahora digo, Magnani, vos que sos del Frente de Todos, ¿cómo hacemos para salir de la grieta? Porque evidentemente hay políticos que se benefician de ella, ¿no? No viene al caso a mencionar, digo. Pero ¿no considerás que la ciudadanía pide una maduración en la clase política en ese sentido? De que una vez por todas tratemos de buscar puntos en común para salir, obviamente, de la crisis institucional por la cual estamos atravesando, crisis económica y demás. Digamos, la sociedad me parece que le está reclamando a los políticos sí, una maduración que dejen de lado estas cuestiones. Por eso me parece a mí muy ordenador hablar de las leyes, porque las leyes son producto de un consenso. En el momento en que la ciudadanía votó a diputados, esa expresión de la ciudadanía se traslada al Congreso. En el Congreso se han ido votando leyes, en lo sucesivo de nuestra historia, se votan leyes. Estas leyes establecen pautas de conducta y de convivencia ciudadana. Para mí se trata de volver un poco a esas pautas y esas conductas. Doy un ejemplo. Los medios de comunicación, sea el medio que sea, si tienen un discurso odiante, el Poder Ejecutivo, que es el que pauta estos medios de comunicación, porque los medios reciben muchísima pauta oficial, muchísima. ¿Por qué no tomar medidas sancionatorias a partir de la pauta? Está mal. No, perdón, sí, está mal. Porque la censura es lo que está mal. Ahí, concejal, lo que hacemos es coartar también la libertad de expresión. Después podemos, pero de después, ninguna manera. El Estado tiene un recurso que administra en propaganda o en pauta publicitaria al que no está obligado por ley. El Estado lo hace porque quiere. Lo hace porque eventualmente algún ejecutivo evalúa que lo necesita para comunicar alguna acción de gobierno. Sí, pero no está obligado por ley. Es parte históricamente de la pauta oficial. Eso es entrar en otra discusión que la podemos dar. Bien, pero se entiende, que entiendo lo que voy. No está obligado por ley el ejecutivo a ponerle dinero a una persona que convoca a una violación. No hay ninguna obligación legal en hacer eso. Se hace porque se quiere hacer. Por eso digo, parte de la responsabilidad de todo esto la pongo también en cabeza del Ejecutivo actual de la Presidencia. Sí, pero eso sí sería, pero digo, eso sí sería un modo, por eso digo, quizás da para hablarlo en otra ocasión, digo, ¿no? Pues ese sí sería otro modo de cómo usamos los recursos del Estado, que la pauta oficial existió siempre. Y en todos los gobiernos hubo y fue distribuida obviamente de acuerdo a las mediciones de rating y demás. Después se pueden discutir. No siempre. En las dictaduras se interrumpió puntualmente de muchos medios, pero en realidad lo que ocurre en la democracia es que
se establece un sistema de reparto que tiene que ver con comunicar políticas públicas. Ejemplo, una campaña de vacunación, se entiende que hay que publicarla en todos los medios de comunicación de acuerdo a la incidencia o a la llegada de esos medios. La pauta aumenta porque el criterio del Estado es llegar a más personas con la comunicación o la información de esa media. Ahora, Ese ha sido el gobierno, lo que estás mencionando vos, esto salió a colación porque hubo un rumor de que el gobierno tendría intención de mandar al Congreso una ley mordaza, entre comillas, justamente lo que venimos hablando. Claro, no, exacto, no es una ley mordaza. Exacto, no lo vi al proyecto de ley, pero sí, pero tengo conocimiento, por mi formación, básicamente, por mi formación en estos temas. En realidad, lo que hay que volver a este punto. Hay un límite entre lo que está dentro de la ley y lo que está fuera de la ley. Seguro, pero digo, pero digo, aclarar esto. Hay medios de comunicación que permanentemente estigmatizan a personas trans. Hay una estigmatización permanente. Esto está regulado por la ley. Tenemos leyes contra la discriminación. Entonces, ¿y por qué no actúa? Pero ¿por qué no actúa la ley en ese sentido? Y es más fácil proponer una ley que busque el reordenamiento de la pauta oficial de acuerdo también al pensamiento del gobierno de turno. La ley actúa y muchos de estos programas tienen sanciones de multas. Sí. Tienen sanciones de multas. Las han tenido, hubo denuncias ante el INADI y han tenido sanciones de multas. El problema es, creo yo, que las multas o el monto de las multas hacen que terminen prefiriendo pagarlas a evitar u omitir estas conductas discriminatorias. Sí. Ahí vuelvo a poner en cabeza del Ejecutivo la responsabilidad que uno tiene a la hora de hacer cumplir una norma. Si yo quiero que se cumpla una regla de tránsito y la multa va a ser lo suficientemente onerosa para que la persona se sienta impelida a la conducta correcta, ¿no? Que es lo que nos pasa a quienes tenemos un vehículo o transitamos la vía pública con un vehículo. Quizás con los medios de comunicación lo que ocurre es que no hay tanta vocación de los ejecutivos en que esa ley se cumpla. Entonces se permite que los medios de comunicación tengan conductas discriminatorias. Pasa lo mismo cuando los medios de comunicación inducen a conductas que son peligrosas para la salud. También vimos ejemplos de eso. Entonces, ahí el Estado tiene una responsabilidad que es la de proteger la salud de la ciudadanía, pero no se tomaron medidas en relación a personas que convocaron a conductas que implicaban un riesgo, un perjuicio para la salud. Por eso hay que atenerse a la ley y el Estado tiene herramientas. En este caso particular estamos hablando de algo completamente distinto a lo que pasa con el concejal Meña, ¿no? Claro, por eso te decía. Con otra discusión a la que vos invitás, pero por eso te digo, quizá da para discutirle en otro capítulo aparte, digo, y está bueno, ¿no? Hablar de la distribución de la dieta que tiene también cada ministerio al momento de distribuir la pauta y demás. Me parece que pensar una ley puntual que busque estas cuestiones, a mi punto de vista, después podemos discutir, yo sí considero que es una ley mordaza para los medios por ahí que tienen voces disidentes a la del gobierno actual. Igual vos tuviste acceso al texto tal como se presentó, porque yo lo pedí y todavía no lo pude ver. No, lo que pasa es que también fue un rumor que se viene como todo. La Argentina primero se instala, después ya del gobierno descartaron que tienen previsto, porque esto sí sería un escándalo, Marina. Mira, eso que estás haciendo vos, estableciendo como ley mordaza un proyecto de ley, es parte del problema de todo esto. No, pero lo que porque mira, cuando se crea el observatorio Marina, del medio, y lo que está haciendo, lo que hace usted... Perdóname. Sí. No, vos me estás entrevistando, así que voy a hablar. Bueno. Cuando se crea el observatorio de medios, que las mujeres particularmente, las que somos militantes del feminismo, lo veníamos reclamando hacía muchísimos años, porque permanentemente se justificaban feminicidios, se ponían fotos donde se culpaban a las mujeres que eran víctimas de feminicidios. Permanentemente decíamos, tiene que existir un observatorio de medios para poder hacer una prosecución de estas conductas, hacer una capacitación
fundamental capacitar a los medios, decir cuáles son conductas feminicidas, cómo se propone, cómo se promueve, cómo se difunden conductas feminicidas, era fundamental eso. Ahí también se dijo que era una ley mordaza. ¿Y sabés qué pasó con el Observatorio de Medios? No tiene incidencia, no se aplica. No hacen un observatorio y después le hacen algunas observaciones a algunos medios por tener conductas machistas, misóginas, y después esos medios no hacen nada. ¿Sabes por qué? Porque se les quitó la potestad de sanción. Quedó solamente como un observatorio que podía ver el problema, señalarlo y no hacer nada al respecto. Con lo cual, evidentemente, vos no vas a modificar la conducta. Y digo, yo como mujer me siento particularmente afectada. Todos los días hay noticias de abuso sexual donde directa o indirectamente se responsabiliza a la víctima por la hora en la que estaba en la calle, por la ropa que tenía, me parece por el lugar donde que en esa cuestión ya hemos entendido, incluyo obviamente a todos los medios de comunicación, y ya eso por lo menos yo hace mucho tiempo que no escucho eso. Y si se escucha, en todo caso, está bien en denunciarlo, está bien en remarcarle al medio que está mal. Marina, yo escucho sí. Radio Mitre, escucho Radio Mitre todas las mañanas, un rato escucho Radio Mitre. Y en ¿Qué manera de castigarse usted? ¿Cómo? ¿Qué manera de castigarse, digo? No, yo escucho, por mi condición de funcionaria pública, está bien. Un montón de información, de radios, de voces, y la verdad es que hay cierto regodeo en burlarse de toda la normativa protectiva de las mujeres. Entonces sigue existiendo, quizás, y tenés razón vos, quizás muchos sí se dieron cuenta de eso, pero sigue habiendo algunos que quizás lo ven como que en su segmento, en su nicho de oyentes, esto les sirve. No sé cuál es el análisis. No, por eso digo, no califiquemos califiquemos como leyes mordaza cosas que quizás lo que buscan es potenciar la comunicación. A mí me gustaría volver a discutir cómo hacemos para que haya más medios de comunicación con pauta oficial. Y ahí vuelvo a lo de la pauta. A mí me gustaría que acá en el Consejo Municipal nos hacen notas, así como ustedes, un montón de medios que existen en redes. Me gustaría que recibieran pauta oficial. No muchas reciben. No, y aparte la distribución de las pautas siempre fue un tema, te diría hasta tabú. Uno ve el tema. Bueno, pero por eso te digo, ahí está la cuestión también de muchas veces someter a los medios en ese sentido. Por eso digo, da para analizarlo largo y tendido cuando usted la próxima entrevista. Quiero más voces, quiero multiplicidad de actores pudiendo dar su opinión. Entonces, por eso me parece que está bueno discutir. Primero, ¿cómo hacemos para preservar la legalidad? Y en esto vuelvo, el punto en el que empezamos a canibalizarnos es cuando no tenemos ley. Sí. Digo, esto es desde tiempos pretéritos, ¿no? Todas las sociedades se ordenaron a partir de normativa. Cuando nosotros omitimos la normativa, en el ámbito de la vida que sea, empezamos a canibalizarnos, y es la sobrevida del más fuerte. Por eso digo, ordenar también un poco lo que decimos en público, sobre todo los funcionarios, ordenar lo que decimos en público, de acuerdo a la ley. Entonces yo le debo respeto a Marcelo Meña, yo le debo respeto a cualquier candidato de la oposición, yo le debo respeto en su condición humana y en su condición de representante de argentinos y argentinas y de rosarinos. Entonces lo que no podemos hacer es promover delitos. No podemos festejar a homicidios. No, para nada, ¿no? Y se merece todo el repudio. Por eso, ojalá que actúen de la manera más rápida posible el cuerpo y tome las medidas al respecto. Marina, te agradezco mucho la comunicación. Preguntarte, el año que viene elecciones, intenciones de renovar, me imagino, ¿no? No, me gustaría, antes que eso, que el gobierno nacional tenga políticas de inclusión socioeducativas y económicas para las mayorías. Hoy estamos en un contexto donde lamentablemente después de 3 años de sostener un ajuste a pedido del Fondo Monetario, de firmar un mal acuerdo con el fondo bajo la excusa de que eso iba a aparejar estabilidad con la macroeconomía, cosa que después no ocurrió.
nos enredamos en un programa de ajuste. Hoy estamos viendo que se toman medidas hacia un sector muy dinámico, muy concentrado y muy beneficiado de la economía, como es el sector agropecuario, pero no se toman medidas similares para el sector industrial. Hay un dólar soja para promover las liquidaciones, pero no hay un dólar industrial para las pymes que exportan. Entonces, hoy me preocupa más cómo damos discusiones internas para avanzar, mejorar los ¿Sos salarios, crítica ¿no? en ese sentido? ¿Sos crítica al gobierno nacional entonces? Profundamente crítica. Bien, está bueno. El programa económico desde el momento mismo de la pandemia, salvo por algunas medidas que eran necesarias y estuvieron bien tomadas, y algunas medidas económicas como acompañar el pago de salarios, digamos, eso fue importante, sostener la actividad económica con el pago de salarios de las empresas, etcétera. Creo que después hubo un poco control sobre los dólares que ingresaban al país. Siguió la dinámica que veníamos padeciendo del macrismo, de una fuga permanente de dólares, siguió ocurriendo. Y eso nos llevó a una situación crítica. Marina, la próxima lo debatimos a largo y tendido. Te invitamos al piso cuando quieras. He tenido la oportunidad de entrevistarte varias veces en la radio. Sos una persona muy, muy amable. Estamos en desacuerdo en varios de los puntos que fuimos hablando. En la mayoría, en puntos puntuales, en lo de Menia concuerdo 100%, merece todo el repudio. Después, lo de la distribución de la pauta en los medios de comunicación, da para hablarlo largo y tendido, obviamente cuando esté más o menos la cuestión ya encaminada, podemos charlarlo bien. Cuando esté el proyecto, cuando esté el proyecto, ahí lo vemos y lo desmenuzamos, y si hay que reventarlo, el proyecto se revienta, pero primero leámoslo. Eso es lo que digo. Bueno, pero usted también ya hace un juicio de valor desde antes también. Pero bueno, vamos a seguir, la discusión va a ser eterna, Marina. Le mandamos una última porque... Sí, soy optimista. Yo de principio todo me parece bueno. No, seguro. No, pero hay cosas que hay que tener mucho cuidado porque pueden atentar sin duda la vida democrática del país. Una última, ¿qué pasó con la multa que tuvo que pagarle al abogado? ¿Finalmente salió de su bolsillo? Sí, no fue una multa, fue un acuerdo. Fue un acuerdo judicial. Fue un acuerdo judicial, sí, pero bueno, en realidad lo que hubo ahí, si querés para otro programa. Para la próxima. La esperamos la semana que viene. El otro programa fue un acuerdo prejudicial porque no se avanzó con el juicio. Bueno, la próxima también, porque da para hablarlo largo y tendido eso, Marina. Un fuerte abrazo, concejala. Son aburridísimas, son un embole. Sí, no, pero está bueno, digamos, está bueno también que se haya llegado a un acuerdo, que si alguien cometió un error también que se reconozca, digamos, también habla de un proceso de maduración. Me escribe gente del entorno de Menia. Dice que está cocinando los proyectos a fuego lento, por eso no se sabe poco de él. ¿Tenés algo de eso? Está cocinando los proyectos a fuego lento. Bueno, un chiste. No me voy a enganchar en ese chiste. Un chiste muy malo. Bueno, un fuerte abrazo, Marina. Por favor. Hasta luego. No me hagan partícipe de ese chiste. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego. La concejala del Frente de Todos, Marina Magnani, pasaba contándonos acerca de este pedido de sanción al concejal Marcelo Menia.